Llega el editorial de Fernando Londoño. El presidente Santos, en ese tono despectivo y mordaz y sarcástico y torpe con el que se refiere siempre a la oposición, ha resuelto decir que él no va a entrar en debates con la ultraderecha, lo que significa que el presidente Uribe, que es el gran opositor, es la ultraderecha en Colombia. ¿Qué será la ultraderecha para el presidente Santos? La ultra es siempre un movimiento, una posición política que desdeña todos los derechos humanos, que cifra el Estado como la suprema realidad, como diría Hegel. Los partidos de la ultra son todos hijos de Hegel. El nazismo, el comunismo y el fascismo tienen la misma madre, beben de la misma fuente, tienen el mismo origen. El Estado es Dios sobre la tierra de Hegel. De manera que para Santos el presidente Uribe es un hombre que desprecia todos los valores de la libertad y todos los valores de la democracia. Y uno empieza por preguntarse, antes de entrar en ese debate, cómo le sirvió entonces a ese gobierno. ¿Cómo pudo ser que aceptara ser su ministro de Defensa cuando se trataba de un gobierno de ultraderecha? ¿Participó él entonces en ese gobierno? Y no solamente participó en él, sino que lo hizo muy activamente, tanto que fue su toque de orgullo. El presidente Santos hizo toda su campaña a la presidencia de la República basado en el prestigio de un gobierno que era de ultraderecha. Vaya, qué cosas tan extrañas las que se le ocurren al presidente Santos. Y cuando se fue del ministerio dejó ahí a su íntimo amigo, al doctor Gabriel Silva, de ministro de Defensa. Y es que la defensa es el punto clave para estructurar un gobierno de ultraderecha. Por ejemplo, el de Maduro es un gobierno ultra, es un gobierno fascista. ¿En qué se funda ese gobierno? En el ejército que representa a Diosdado Cabello, en el ejército venezolano que armó el presidente Chávez de la manera que lo armó física y políticamente. Esa es la ultraderecha, como son de ultraderecha todos los gobiernos amigos de Chávez que vienen a ser amigos del presidente Santos por aquello de que el amigo de mi amigo es mi amigo. El de Bashar al-Assad es un gobierno ultra, amigo de Chávez, amigo de Santos. El gobierno libio de Muammar Gaddafi es un gobierno ultra, íntimo amigo de Chávez, con quien se repartían honores en la ciudad de Caracas y en todos los lugares del mundo donde se encontraban. El gobierno de Irán es un gobierno ultra. Mahmoud Ahmadinejad es un gobierno ultra porque despreciaba todas las formas de oposición política y todas las expresiones democráticas. Íntimo amigo de Chávez, aquí venía a Caracas y recorría América entera en olor de santidad. Esos son los ultras. Entonces, el presidente Santos va a tener que hacer una reevaluación de sus conocimientos de política que parecen muy cortos. Los amigos de Chávez pues son los ultras y Chávez es el nuevo mejor amigo del presidente Santos. Empecemos por ahí, pero no podemos parar ahí. Es un gobierno de ultraderecha el que niega la libertad de expresión económica. Y la libertad económica, la libertad de empresa la representan los gremios. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a los gremios? En los gobiernos ultras, como en el de Venezuela, se detesta a los gremios, se los pisotea, se los extradita, se los lanza a las tinieblas exteriores. Como lo que está haciendo el presidente Santos. El gremio que no se pliega a sus mandatos y que no nombra como presidente a sus amigos es un gremio que pierde interlocución con Santos. La Federación de Ganaderos no es invitada a las reuniones de Palacio porque no coincide con el punto de vista del presidente Santos. Eso es ser ultra, eso es ser ultraderecha. Exigirle a la SAC que para poder continuar en conversaciones con ella le presente excusas, eso es ser de ultraderecha. Pisotear
las manifestaciones de dignidades, de las llamadas dignidades de los agricultores de Colombia, pisotearlas y ponerlas como elementos dignos de represión porque son elementos terroristas solamente porque están clamando por sus derechos y porque están pidiendo que se reconozca la condición en la que está, la deplorable condición en que está el campo colombiano. Eso es ser de ultraderecha. El presidente Santos es de ultraderecha. ¿Y qué significa estar en Cuba? Porque esto de las conversaciones en Cuba representan un voto de aplauso, de fervoroso aplauso por el gobierno que lo recibe. Uno no puede ser huésped de una casa detestando al dueño de la casa, sino amando al dueño de la casa y respetándolo por encima de toda otra consideración. ¿Quiénes son los amigos de Castro? Empezando el hermano del presidente Enrique Santos Calderón, que se va para La Habana a negociar con las FARC mientras nos ponían bombas aquí en Bogotá. A quienes disentíamos de esos acuerdos con las FARC que intuíamos y que empezaban a expresarse en el llamado marco jurídico para la paz. ¿Quién es entonces el ultra? El que establece conversaciones en Cuba. ¿Y con quién la establece? Con un movimiento ultra. El presidente Santos ha resuelto que las FARC son demócratas. ¿Dónde y cuándo, por Dios? ¿Secuestrando niños, presidente? ¿Reclutando niños? Por Dios, si su ministro de Defensa, que es un hombre vertical y serio y limpio, lo dicen, son unos cobardes, porque son ultras. Son ultras los que ponen bombas, presidente Santos, los que no se atienen a la ley de la libertad, a los principios elementales de la democracia, a los que a punta de fusil sacan a los sacerdotes y a los pastores de un determinado sitio. Esos son ultras. A los que reclutan niños son ultras. A los que asesinan soldados de la patria a quemarropa como en montañitas son ultras. A los que ponen bombas a sus oleoductos, presidente, esos son ultras. No se le olvide que el oleoducto bicentenario no ha podido funcionar después de inaugurado porque lo vuelan todos los días. ¿Quiénes? Sus ultras, es decir, sus amigos, es decir, sus compañeros de andanza, es decir, las personas con quienes usted se está jugando el prestigio popular para llegar a ser presidente una segunda vez. Esos son ultras. Son ultras, presidente, los que no toleran la libertad de prensa. Los que manejan la prensa a su amaño, como su íntimo amigo el señor Nicolás Maduro. Esos son ultras, los que ultrajan la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, como usted lo hace, presidente, repartiendo mermelada a sus amigos en grandes cantidades para amordazarlos, para silenciarlos, para evitar que se pronuncien con plena libertad. Porque es que el que no diga lo que usted quiere es enemigo suyo y entonces no tendrá mermelada, no tendrá asiento en el paraíso de la repartición de los dineros públicos. Eso es ser ultra, presidente. Nada de esas cosas hizo el doctor Álvaro Uribe Vélez. El doctor Álvaro Uribe Vélez no fue amigo de los tiranos. El doctor Álvaro Uribe Vélez no fue amigo de Chávez porque era un grande enemigo de Colombia y promotor de la guerra en Colombia. El presidente Álvaro Uribe Vélez respetó los gremios y respetó el disentimiento de los gremios cuando tenían que presentarlo. El doctor Álvaro Uribe Vélez fue respetuoso de las manifestaciones populares aquí y en cualquier parte del mundo. Por eso no era amigo de Chávez y por eso hoy se manifiesta en contra de la represión brutal contra la oposición venezolana, porque no es ultra, como si lo es usted. Es que está de malas en esto de la valoración de la política moderna. Usted no la conoce porque usted no la estudió. Porque usted en el tiempo en que debió dedicarse al estudio se dedicó de becario en Londres a vivir sabroso, presidente, por cuenta de los cafeteros a los que usted les ha dado garrote, todo el garrote del mundo, porque usted no conoce la causa cafetera, porque usted no sabe que esa es la más hermosa democracia económica que hay en el mundo.
tanto que se les ha ido la mano y que han llegado a un microfundo que hay que reconstituir para darle una esperanza a una economía cafetera que usted desconoce, porque usted fue simplemente becario de la Federación Nacional de Cafeteros para silenciar el diario El Tiempo y para comprarlo, que esa es la técnica que usted conoce, el ejercicio que usted conoce. La ultraderecha, presidente Santos, no existe sino en su gobierno, porque les repito, las ultras de izquierda y de derecha se hermanan y tienen la misma fuente en la dialéctica hegeliana. Yo para qué le hablo de la filosofía del derecho de Hegel, que es un libro que usted no va a entender. No se lo recomiendo, no le recomiendo esa lectura. Pero tal vez sí sus conclusiones. El Estado es Dios sobre la tierra, como usted quiere que el Estado que usted presida sea Dios sobre la tierra. Y es contra eso, contra lo que estamos los movimientos liberales, del hermoso liberalismo político y económico que usted no tolera, que usted detesta, que usted trata de pisotear todos los días. La ultraderecha, ¿dónde está? En su gobierno, presidente Santos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 28 minutos.